muy gentil por su presentación. Nada más para hacer un pequeño ajuste en los comentarios. La plática que usted acaba de mencionar es para el día de mañana por la tarde. Ajá. Tengo, Bueno, sí, hoy en acá la me la tienen mañana. como conferencia primera. Entonces vamos a mencionar que es la siguiente. El tema es estrés laboral. Así mismo, gracias. Al menos en el programa esto así me lo hicieron saber. Bien, pues sin más preámbulo, de nueva cuenta, muy agradecida con el CIDE porque hace este trabajo de convocatoria a los especialistas, los expertos y los interesados en todos los procesos de enfermería para la actualización, para el compartir experiencias. Un gusto estar acá con ustedes. También quiero felicitar y bueno, agradecer a los participantes que están con este interés legítimo por aprender, por conocer, por incluso actualizar sus conocimientos y reafirmar algunos otros que ya se tienen. Y sin más preámbulo, sí, yo soy catedrática de acá de México en la Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro no es una palabra como muy común, ¿saben? Y se estimó por parte de la ONU como la palabra más bonita del español. Bueno, en fin, a lo que quiero llegar con este tema, que de una vez entrando en materia, es la implicación de la salud y el estrés laboral. Y claro que el estrés es un término, un concepto que está muy en boga hoy en día. Y primero antes de la contingencia sanitaria, porque andábamos en el acelere de la vida con tantos compromisos de toda índole, familiares, personales, laborales, y ahora que nos hemos quedado en casa por una necesidad, también seguimos estresados. Ahora por no salir y por querer seguir cumpliendo con todas estas responsabilidades de la vida cotidiana. Entonces, pareciera que el estrés forma parte de esta vida contemporánea, ¿no? En nuestra vida y todo el mundo se estresa y no tiene que ver con una condición necesariamente económica o social, ni siquiera de vida, porque pareciera que también los niños, los adolescentes, los jóvenes también se estresan. Entonces, esta situación del estrés no es una condición que uno diga, qué bueno que estoy estresado, me gratifica, me llena de vida, me satisface, sino que todo lo contrario, cuando uno habla del estrés, es una situación incómoda, adversa, inconveniente para la vida de las personas y por ende, por supuesto, para la salud física y mental. Yo soy psicóloga y bueno, de alguna manera mi línea de trabajo, lo que he estado em, investigando es un poco como, dime en qué trabajas, te diré de qué te enfermas y cómo te vas a morir. Bueno, no tanto la muerte, pero sí la implicación del trabajo respecto a la vida. Entonces, este es el tema que me gustaría abordar justo esta mañana y continuando con ello, les diría que algo que en el entorno global, ¿no? Nos permite justamente estar estresados son los procesos de la globalización. La globalización implica o tiene implicaciones de toda índole, tanto económicas como este, sociales, laborales, culturales, y esto no es una cosa menor, es en tanto una situación que enmarca el estilo de vida. Y claro, evidentemente respecto al trabajo en específico, que es donde yo me aboco a hacer mis investigaciones, es una condición de trabajo adversa, digamos, que luego viene a matizar también la vida personal, la vida familiar y la vida afectiva de las personas. Pero la globalización tiene sus beneficios y sin embargo no podemos soslayar o dejar de plantearnos todas las implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales, pero que a lo mejor de manera no tan amable nos han ido matizando también la vida. En relación a lo específico de la globalización con relación al trabajo, está la situación de la flexibilidad laboral. Esta flexibilidad laboral o la flexibilización del trabajo implica trabajos aparentemente más amenos para las personas,
porque tienen que ver con los proyectos, los tiempos de cualquier planteamiento laboral. Y sin embargo, eso nos implica a lo mejor un mayor compromiso en cuanto a qué, en cuanto a la temporalidad laboral. ¿Qué quiere decir con ello? Que a lo mejor trabajamos más horas, muchas más horas en casa, fuera del horario que aparentemente estaría destinado al trabajo. Y eso implica una invasión, por ejemplo, del trabajo a la casa. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Llevarnos el trabajo a casa o quedarnos pensando en el trabajo, ya estando en la casa. Y eso, esto implica un desequilibrio, digamos, en el sentido del propio trabajo. También otro aspecto tendría que valorarse respecto a la globalización y sus repercusiones es la precariedad del trabajo. El trabajo es cada vez más precario en el sentido, por ejemplo, de que el trabajo es inseguro en tanto no ofrece prestaciones y ni certeza laboral. Y a veces ni la posibilidad de quejarse uno de la condición en la que uno es contratado. ¿Por qué? Porque resulta ser que si tú te quejas porque estás sobresaturado de trabajo, tienes mucha carga laboral, pues te dirán, bueno, pues aquí hay de dos sopas y la de fideo se acabó, ¿no? O sea, nada más es la opción de que lo que te plantea la empresa. Por otro lado, si te quejas, insisto, a ti te pagan por trabajar, pero si no quieres trabajar en esta condición adversa, ¿qué crees? Que hay otros 5 o 4 personas formadas para asumir tu puesto. Y entonces lo que resulta de la persona es que calladita se ve más bonita y no porque deje de quejarse significa que no esté la condición laboral adversa. Otra situación que suele ocurrir también en esta lógica globalizada son los despidos injustificados derivados en apariencia porque la materia de trabajo ha terminado, cuando esto no es así. Acá, por ejemplo, en el sistema de salud mexicano, lo digo con un poco de tristeza, a las enfermeras en particular se les contrata por contratos de 6 meses y se les rescinde el contrato, dejan de laborar 15 días, 15 se les vuelve a contratar y otra vez otros 6 meses. Esa modalidad de cada 6 meses contratar a una enfermera se hace con la finalidad de que no genere antigüedad, que no genere prestaciones, que no tenga la certeza laboral. Y todo eso evidentemente implica grandes dosis de angustia, de estrés, de frustración, de miedo incluso, que todo conlleva a esto que le llamamos estrés. Otra modalidad de trabajo también son las famosas llamadas outsourcing, que yo creo que están en toda Latinoamérica. El famoso outsourcing es esta empresa mediativa a la que contrata el personal de manera directa para que este personal sea canalizado a otra empresa. Esto implica que la empresa mediadora va a ganar al menos el 50% del salario del empleado que fue destinado a otra empresa. ¿Por qué hace esto la empresa de origen donde trabaja la persona? Lo hace con la finalidad de ahorrarse todo lo que aparentemente implicaría la carga económica de seguridad social, de prestaciones, de salarios. Y astutamente, al menos en este país, la outsourcing cada 2 años, astutamente lo vuelvo a reiterar, cambia de razón social, desaparece la empresa como tal y surge otra para si la persona tuviera algo que reclamar en cuanto a prestaciones, en cuanto a salarios caídos, lo que fuera, la empresa desaparece cómodamente y así la persona se queda desprotegida. Entonces, en ese sentido, aún insisto, cuando la globalización nos ha traído grandes beneficios, bueno, si no fuera un beneficio la globalización en el sentido tecnológico, por ejemplo, ustedes y yo no estaríamos compartiendo esta mañana. Sin embargo, también implica esta gran deshumanización respecto al trabajo, porque la mirada sigue siendo hacia el enfoque productivo, de cumplimiento de objetivos, de eficacia, de eficiencia, pero queda un poco de lado el aspecto muy humano. El modelo económico liberal es lo que ha provocado. Estas son las implicaciones laborales que en definitiva, por supuesto que afectan la salud de los trabajadores. Eh, este asunto del consumo desmedido, porque, digamos, ¿para qué se quiere producir de manera tan ilimitada? ¿No? Y desgraciadamente, bueno, Estados Unidos encabeza el asunto del consumo a diestra y siniestra. Y nosotros, a veces como países latinoamericanos, tendemos a imitar estos estilos de vida
estos grandes moles o centros comerciales, donde se crean necesidades que en realidad para la sobrevivencia básica y el funcionamiento, em, digamos, normal de las personas, a lo mejor no necesitaríamos tanto, ¿no? Yo traigo ahora mismo unos aretes, hechos con Shakira por em, por la gente de las comunidades acá, ¿no? Y un vestido acá bordado, ¿no? Hecho a mano, claro. Y cuando uno va y compra estas mercancías con las personas que las producen, uno luego a veces incluso empieza a regatear. ¿Y cuánto es lo menos? Y cuando vas a las grandes tiendas de Liverpool, de Sears, por poner algunas marcas, ahí no te permiten regateo, ¿no? Entonces a veces como que hay una descompensación en los precios y en la apreciación de las mercancías. Y bueno, indudablemente, como lo planteo acá la diapositiva, a veces hay una gran frustración por esta incapacidad de compra, pero es por estas necesidades creadas del exceso del consumo. Em, bueno, Eduardo Galeano, este escritor uruguayo que yo lo admiro, ya se fue de esta dimensión, pero escribió este miedo global. Él planteaba el miedo global y lo decía de esta manera. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Eh, Quien no tiene miedo al hambre, ¿no? Tiene miedo a la comida. Y claro, ¿no? Estas dietas excesivas. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. Digamos, con esta organización social que nos conlleva en estas ciudades llamadas progresistas o en busca del progreso y el bienestar, justamente encontramos exactamente lo contrario. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. A veces nos tenemos que callar para evitar mayores conflictos, por ejemplo, en el trabajo con el jefe o con los compañeros. Los civiles tienen miedo a los militares y los militares tienen miedo a la falta de armas. Y en esta metáfora, las armas tienen miedo a la falta de guerras, porque efectivamente hay una producción absurda, muy tonta, perdón por el tonto, pero muy tonta, en la que también se invierte en la investigación, en toda la producción bélica o militar, para destruirnos, para atacarnos, para defendernos, para estar en guerra. Esto no es lo apropiado en una sociedad, entre comillas, civilizada. Pero esto es lo que nos conlleva a toda una organización social amplia y más allá del asunto incluso del trabajo, ¿no? Con intereses políticos absurdos, aunque aparentemente legítimos. Bien, el tiempo del miedo, entonces, es lo que nos conlleva, diría Galeano. El miedo de la mujer a la violencia, ¿no? Del hombre y del hombre a la mujer sin miedo. Claro, ¿no? En estas relaciones interpersonales inequitativas bueno, de golpe psicológico y todo ello. Y luego está el miedo a los ladrones y miedo a la policía. A veces no tenemos la certeza de la seguridad pública, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quién nos va a cuidar y quién nos va a proteger en esta organización social? También está el miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión o sin internet o sin el iPad, ahora diríamos nosotros, porque entonces hay que entretenerlo al niño, ¿no? Aunque a veces se enajene o que tantas horas en la televisión o en la computadora. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar, ¿no? Esto es así, como a veces necesitamos la pastilla para el dolor de estómago, la pastilla para el dolor de cabeza, la pastilla para el dolor del cuerpo, la espalda, o sea, como que nuestra solución es la farmacología, ¿no es cierto? Cuando en realidad tendríamos que replantearnos nuestro estilo de vida, si esto es lo correcto, lo apropiado y sobre todo la mirada al asunto del trabajo, que es lo que nos conlleva, donde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida productiva y de nuestra vida
con la mayor plenitud de ella misma, ¿cierto? O sea, los mejores años de nuestra vida los vamos a pasar trabajando. Más nos valdría que el trabajo fuera gratificante, que fuera satisfactorio, que nos diera bienestar, que nos permitiera el desarrollo de nuestras capacidades o el desarrollo de nuestro potencial. Pero esto, bueno, luego no es tan así, ¿cierto? Porque además vivimos en una sociedad como con prisa, todo es rápido. El consumo de todos los servicios, de las tareas que hacemos, comemos rápido. Yo no sé cómo fue esta locura estadounidense que se inventa esta palabra de fast food. No, slow food, deberíamos comer despacio, no rápido. Pero hay lugares hasta con ese eslogan de comida rápida, como si tuviese que hacer así la vida. Entonces, bueno, el miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, o miedo también a morir, pero también tenemos miedo a vivir. O sea, vivimos en una constante como de gran miedo, y en ese sentido no es lo más apropiado, porque eso genera grandes dosis de adrenalina, de cortisol, y permanentemente tenerlo en el cuerpo, pues también nos intoxica, y el cuerpo también se atrofia y empiezan a producirse otras enfermedades o síntomas que el cuerpo empieza a enfermar indudablemente, pero por supuesto porque la psique o nuestra mente o nuestras emociones también están siendo afectadas. Los miedos y su relación con la salud en el trabajo. Em, claro que ha habido grandes cambios, insisto, y hoy por hoy tenemos distintas formas de enfermar. Claro, la contingencia nos ha indicado otra forma más de enfermar y también otra forma más de morir, ¿no? Que yo no estoy muy segura de si podemos atribuir esta contingencia sanitaria o el en específico el coronavirus a una situación del estilo de vida. Yo creo que sí podríamos relacionarla con esta forma de organización social, con la forma de trabajar, con los contenidos del trabajo, con este estrés y ansiedad constante en cómo hoy vivimos. Entonces, el estrés laboral, claro, que provoca trastornos físicos, psicosomáticos, psicosociales, emocionales, en el comportamiento de las personas. Y esto también implica para la empresa, bueno, ya altas tasas de accidentes, de enfermedades profesionales y con su repercusión en la baja productividad, en el bajo rendimiento, en la baja eficacia. Esto ya lo decía la Organización Internacional del Trabajo desde el 2014. Y hablando en el contexto de las noticias, el periódico, el llamado el periódico El País, que es un periódico español, desde el 2006, para ser específicos, el 13 de enero, yo me titulé ese año del doctorado, ya llovió, ¿no? Ya voy para los 60 años, ¿no? Está bien, ¿no? Y sin embargo, un juez calificaba en ese momento y avalaba que por un accidente laboral se había provocado un suicidio y era derivado del estrés. Y eso era en un trabajador cuya actividad era ser hornero. Este juicio duró 8 años. El señor se suicidó y ganó el pleito, ¿no? La familia que lo impulsó 8 años después. Yo no diría, ¿qué sentido tiene si la persona ya estaba muerta? Bueno, tuvo sentido para este contexto laboral del que estoy hablando, en tanto que la familia, por ejemplo, tuvo los beneficios. Su esposa, familiares, ganaron la indemnización que se le tuvo que cobrar a la empresa. Pero más allá de esta anécdota, digamos, particular o privada, ¿no? Marcaba en el contexto la importancia de reconocer al estrés como una enfermedad profesional, ¿no? Y que también el estrés, siendo ya clasificado como un trastorno laboral, podía incluir accidentes de trabajo también. Esto fue vanguardista en su momento, ¿saben? También años después, en el 2011, el mismo periódico publica que esta empresa francesa, France Telecom, ¿no? Es de las principales operadoras de telecomunicaciones en Francia, con más de 100,000 trabajadores. Y definitivamente, meses atrás, un trabajador de 56 años había planteado que estaba cansado, que estaba siendo hostigado, que no se sentía bien. Y uno diría, pues que se siga quejando. Si no quiere trabajar en esta empresa, aún teniendo tanta antigüedad, pues que se vaya de la empresa.
lo que ocurrió fue que en lugar de eso, el empleado, ¿no? Se plantó en medio del estacionamiento, se, se roció de gasolina y se prendió fuego. Y así murió, al aire libre, como una protesta social. Pero esta misma empresa, años atrás, en 2 años atrás, en el 2009, también había tenido una estadística de 44 suicidios. Las personas se habían suicidado, estos 44 trabajadores, derivado de lo que le llamamos hoy por hoy el moving laboral, un acoso psicológico permanente con la finalidad de la empresa de pero no darle liquidación. Entonces, esperaba presionar tanto a los trabajadores hasta que finalmente las personas renunciaran de manera voluntaria. Pero lo que ocurrió es que se les fue de las manos el fenómeno y entonces 44 personas se suicidaron. Sarkozy, el presidente de Francia en ese momento, él plantea este hecho y dice, hay que obligar a que las empresas tengan planes contra el estrés o a favor de la salud mental, del bienestar de los trabajadores. Es como cosa de risa. Hay que reírse para no llorar. ¿Saben cuál fue la medida de esta empresa? Lo que planteó fue que entonces habría que hacerles firmar a todo trabajador que ingresara a la empresa con su contrato una hoja donde él pusiera ahí literalmente no me voy a suicidar. Esa fue la gran medida de la empresa. No me voy a suicidar y lo firmo, ¿no? Y uno diría, es como para reírse, pero no era una cosa menor. El hecho de que las personas firmaran que no se iban a suicidar y se suicidaran, ¿no? La empresa tenía un documento que respaldaba usted o a la familia, él dijo que no se iba a suicidar. Y aquí está contradiciendo lo dicho. Entonces la empresa de esa manera astutamente se desligaba del asunto económico y legal por el suicidio. Entonces, sí, claro, es complicado. También se le llama, por ejemplo, agotamiento, eh, agotamiento laboral, se le llama también karoshi. Karoshi es esta muerte súbita, la persona cae fulminada por un paro cardíaco. O también una apoplejía que implica un derrame cerebral. Ambos evidentemente son mortales. Y las personas cada vez tienen más problemas cardíacos derivados del trabajo, ¿no? Y no es precisamente una muerte en la que uno pueda sentirse orgulloso. Qué bien, se murió trabajando, haciendo lo que le gustaba. Murió la persona en la plenitud de su vida, ¿no? Porque es cuando ocurren la mayor cantidad de infartos. En realidad, para los samuráis, morir así, ¿no? Con esta muerte súbita que le llamaban karoshi, pues sí era fuente de orgullo. Pero no estamos siendo nosotros samuráis, ni estamos enfrentando guerras, ¿no? O en todo caso tenemos como guerras psicológicas internas, porque a veces estamos en esta disyuntiva de quedarnos en casa con la familia y seguir en el trabajo y tener todas las responsabilidades que conlleva la vida cotidiana. Entonces, claro que las compañías japonesas estimulan hoy por hoy a que sus empleados tomen más vacaciones, una dieta más moderada, el ejercicio y todo lo que se puede recomendar. Pero a veces las recomendaciones, seré honesta, no son suficientes. Y no lo son porque imaginemos un cajero en un banco, ¿no? En un día de quincena, que tiene que atender pues muchas más personas por ser día de quincena. Y le pedimos al señor cajero que tenga una alimentación sana, que tome 2 litros de agua, ¿no? Que coma frutas y verduras, que haga una siesta después de dormir, perdón, después de comer. Y claro que no lo va a hacer, porque va a estar, a lo mejor le van a dar 20 minutos, cuando mucho, máximo media hora, para que pueda medio comerse una torta seca, ¿no? Atragantársela ahí, medio pasársela con un refresco que tiene como 10 cucharadas de azúcar, ¿no? Y entonces, claro que no va a tener una alimentación sana. Y depende de él, pues claro que en ese sentido del ejemplo que estoy planteando, de ninguna manera depende de él. Depende de la circunstancia laboral que le obliga a estar en esa condición adversa y que claro que no le va a permitir ni comer frutas ni verduras, comer su sopita, hacer sus tiempos, masticarla las veces necesarias para no medio tragarse o el alimento casi entero, ¿no?
Y claro que a lo mejor esa persona, ¿no? En el mismo ejemplo, tendrá problemas gastrointestinales, gastritis, colitis, a lo mejor lo operan de la vesícula, ya poniéndome muy dramática. Es decir, sí, efectivamente, hay una responsabilidad individual personal, ¿no? Soy psicóloga, lo sé, en el cuidado que cada quien debemos tener sobre nuestra vida, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestra alimentación, nuestro dormir, nuestro ejercicio. Claro, pero es indudable que también la empresa tiene una gran responsabilidad social sobre sus trabajadores, en el sentido de brindarle las mejores condiciones para el trabajo y para la vida misma. Aquí hay una empresa muy astuta que a sus trabajadores entrando les da una computadora para que se la lleven a su casa, pero no es de ellos en realidad, porque cuando rescinde el contrato les pide de nuevo la computadora, no es un regalo, es una argucia, ¿no? Para que la persona se vaya a su casa y siga trabajando sin pagarle, pero que claro que siga comprometida con el asunto del trabajo. Entonces, eso como que no sería tan válido. Y sabemos entonces de los altos costos, tanto personales como sociales, que genera el estrés. Ya lo decían estos organismos como la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Ellos claro que insisten en que hay que prevenir el estrés, pero si tenemos estas condiciones adversas, ¿cómo vamos a poderlo evitar? En México tenemos una gran legislación eh, considerada de las mejores, de las más vanguardistas a nivel Latinoamérica. Y les voy a decir la verdad, hasta el año pasado, en el 2019, apenas se consideró al estrés como una enfermedad profesional. No estaba contemplada. Y otras más, me explico, también se contempla ya el moving o este acoso psicológico y sexual a veces también, ¿no? Entonces, el reconocer el estrés como una enfermedad profesional o como un trastorno derivado del trabajo nos permite tener un diagnóstico más integral y no esto de me duele la cabeza, tengo jaqueca, me duelen los hombros, la espalda, tengo lumbalgia, tengo una contracción. Bueno, estos síntomas desagregados, lo único que permitían cuando se hacía el diagnóstico y el tratamiento eran tratamientos farmacológicos y generalmente de índole paliativa. Es decir, no iban al origen. Si tengo una persona, un supervisor, mi jefe inmediato siempre me está presionando, me habla de mala manera, es un prepotente, me agrede psicológicamente, me descalifica mi trabajo, siempre está criticando a mi persona, claro que eso me va a provocar grandes dosis de estrés. Puede llegar el grado en que yo me sienta incompetente del todo para el trabajo, ¿cierto? Entonces, eso implica, pues, que si lo consideramos como un diagnóstico global, el estrés y sus implicaciones, entonces hay más justicia, ¿no? Para el tratamiento de las personas, para las indemnizaciones, para el manejo de las condiciones adversas de trabajo. Luego, también tenemos que la Organización Mundial de la Salud define, ¿no? A la salud como el estado completo de bienestar. Bueno, lo que podría yo aportar en ese sentido es el beneficio de considerarlo como un asunto de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Pero aquí la crítica un poco a la definición de la OMS es que es el completo estado de bienestar. Un completo estado de bienestar nadie lo tendría porque no es inamovible. El estado de salud es una situación dinámica, cambiante. Y la salud es la manera de vivir libre, solidaria, como lo dirían estos médicos catalanes, ¿no? Responsable y feliz. Es un bien ser, no es un bienestar en ese sentido. Hay que desmedicalizar la salud. O sea, sí es importante entender el cuerpo, la fisiología, la anatomía, la morfología, que es ustedes como especialistas en enfermería son son muy buenas, son buenos en ello, ¿no? Son peritos en el tema. Pero ustedes saben, por su experiencia profesional y personal, que el acompañamiento que hace el enfermero, la enfermera, psicológicamente hablando, también coadyuva o contribuye al bienestar y la salud del paciente. Eso es indudable. Y a veces, con todo respeto para los médicos,
pero creo que es mucho mayor el beneficio de la recuperación del paciente a través del cuidado, del esmero, de la vocación y del amor que tiene la enfermera, el enfermero, además de su pericia técnica, ¿me explico? Pero es este acompañamiento psicológico lo que permite que las personas sanen. Entonces, si la persona está sana, claro, además de este buen funcionamiento orgánico, por supuesto que tiene que tener, entre otras cosas, esta gran capacidad de juicio, eh, tener resueltas sus necesidades, este mundo interno y externo, y las condiciones básicas para ese desarrollo. Por supuesto que de ninguna manera gozaría de salud una persona que está en una situación precaria, de pobreza, de miseria, de ignorancia. En este sentido, estamos hablando de ambientes que no son apropiados, de condiciones insalubres que destruyen progresivamente tanto la salud física como psicológica. Y pareciera que en ese sentido esta sociedad entonces está enferma o todos estamos enfermos, porque la salud, insisto, no es una condición solo física, es psicológica, emocional. Y las personas con esta vida tan desequilibrada, ¿no? Tienen también crisis psicológicas, depresiones, ansiedades, y en el extremo las personas se llegan a suicidar y uno diría, pero ¿por qué se mató? ¿Por qué se quitó la vida si estaba íntegro, si tenía juventud, si tenía plenitud? Porque claro, que entonces uno tiene que atender esta parte también psicológica como una parte fundamental e integral del concepto de salud. Aquí en esta imagen lo que podemos apreciar es cómo lo que ve las personas, ¿no? Lo que se cataloga como esta cuestión del éxito, del reconocimiento, del trabajo, del logro, del objetivo alcanzado. Pero más abajo tenemos muchos otros elementos que desde el punto de vista social no se dicen. Y tú no puedes decir que te quedas en casa, bueno, en la antigua modalidad, ¿cierto? Porque entonces, porque quieres pasarla con los hijos o quieres ir a la escuela con los niños, no, 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 o están enfermos. Tú tendrías que inventarte cualquier otra cosa porque pareciera que estas necesidades muy humanas, muy de la persona, muy de su vida interna, de su vida privada, íntima, ¿no? Pareciera que están divorciadas del ámbito laboral. Y el ámbito laboral parece que es desmedido y que no tiene como un límite en la situación del consumo. Y cada vez nos exige más y más y más. Es como estas normas, ¿no? De los ISOs de calidad total, pero la calidad total para la empresa, nunca calidad total para la persona. Ahí no, ahí queda excluida. Cuando dicen, vamos por la meta, y la meta es 8, ¿no? Y van a dejar de venir, perdón, van a dejar de ir a su casa, van a tener que quedarse horas extras, porque queremos alcanzar el 8. Y finalmente las personas, después de hacer un sobreesfuerzo, logran la meta, se reúne toda la empresa y le dicen, muy bien, equipo, vamos muy bien. Después de trabajar tantas horas extras, dejar de ir a comer, dejar de ver a la familia, logramos por fin el 8. Ahora vamos por el 10. A ver, pero si estás viendo que con el 8 todo lo que dejé de hacer de mi vida personal y privada y tú todavía quieres aumentar la meta, pues pareciera que entonces el asunto es ilimitado. No hay manera. Entonces, yo quisiera ir cerrando un poco filas para dar pauta a la conversación, que me parece muy importante que ustedes participen, conversemos, en el afán de compartir experiencias, si el caso fuera, y que también me pudieran hacer preguntas si les surgió alguna otra inquietud. Entonces, los preceptos personales para el manejo del estrés, porque a la empresa le puedo dar una y mil recomendaciones, ¿cierto? Que haga diagnósticos, que haga condiciones más sanas, que trate a las personas con respeto a sus valores, que les permita la participación, que permita que las personas tomen mejores decisiones, que sea un trabajo más digno, ¿no? En todos los sentidos, físico, psicológico y económico, que exista la certeza laboral. Sí, pero vamos, me gustaría ir cerrando filas con el asunto de los preceptos personales que de manera individual yo puedo sugerir como psicóloga para el manejo del estrés. Y en ello me voy a basar en el doctor Wayne. No sé si se acuerdan de este gran libro, ¿no? Famoso, que se hizo famoso hace ya muchos años. Bueno, para, para mí, que ya estoy más grande, bueno, fue contemporáneo. El libro se llamaba Tus zonas erróneas.
Y estas son las frases que extraje de este buen hombre, que ya se nos fue también de esta dimensión, pero que nos dejó este gran legado. Este asunto de si cambias la forma de ver las cosas que ves van a cambiar. Claro, porque aquí sí el asunto mediativo también es personal. Tú tienes que también tener una disposición, una actitud positiva ante la vida. Como te trata la gente es su karma, o es su personalidad, o es su responsabilidad, pero como reaccionas tú, es el tuyo. Entonces, sí, efectivamente, hay muchas cosas adversas, ¿no? Hay muchos estímulos negativos, pero depende de ti cómo eliges tomar las cosas, de quien viene a veces incluso, ¿no? Cuando juzgas a otro, no defines a esa otra persona, sino a ti mismo. Como dice esta frase, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, también es un poco para ir como orientándoles a ustedes que también tendríamos que mejorar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, porque si este mundo no va a cambiar tan rápido como nosotros esperamos, ¿qué creen? Que la gran noticia es que nosotros personalmente sí podemos cambiar. Y eso es una muy buena noticia porque depende justamente de nosotros mismos. No puedes sentirte solo o sola si te gusta la persona con la que estás a solas. Y yo les agregaría que hay que verse todos los días al espejo y decirse alguna cosa bonita, qué bonita soy como me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Era una frase que decía un mexicano, Paco Steinlen, como de broma en broma, pero un poco implicaba eso, el reconocimiento sobre tus propias capacidades, sobre quién eres y lo valioso que eres como persona. Los conflictos no pueden vivir sin tu participación. Y eso es cierto. Para que haya un conflicto, al menos se ocupan dos. Y tú puedes tener un conflicto, pero traerlo siempre en tu cabeza y permanentemente estar insatisfecho o incómodo por lo que aparentemente sucedió hace un año, hace 10 o hace 20. Sé infeliz o motívate. Hagas lo que hagas, siempre es tu elección. Y en ese sentido, sí hay una gran capacidad para decidir las cosas. La abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que sintonizamos. No te viene de que alguien te la dé, es algo con lo que tú puedes sintonizar por elección personal. La gente cariñosa vive en un mundo con cariño y la gente hostil, ¿qué creen? Pues vive en un mundo hostil. Es el mismo mundo, pero de acuerdo a cómo tú vibres, a tu energía, a tu frecuencia con la que tú te dispongas hacia la vida, es la manera que también el mundo te va a ver. Lo verás cuando lo creas. Si no lo crees, puedes considerar que estos comentarios son absurdos y también está bien. Namaste, es bendecido eso, pero también es posible que puedas abrirte un poco y cambiar la perspectiva. Ve por ello ahora, el futuro no se le promete a nadie, tiene que ser hoy. Dices, pero es que mañana, me voy a esperar mañana. Mi vida tiene que ser ahora, aquí ahora. Si ya lo decidiste, empréndelo desde ahora, no tendrías que postergarlo para mañana. Y bueno, aquí, no sé si se escucha, eh, se supone que ahora suave, bonita, pero no sé. Bueno, así termino mi presentación. Era un poco de musiquita con florecitas, pero